Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo video en el cual presentamos la semana número 1 del proyecto 4 para el subnivel superior, actividades de matemática. Actividad 4, resolución de triángulos rectángulos. Para resolver un triángulo rectángulo, es decir, determinar sus dimensiones y sus ángulos, puedes usar el teorema de Pitágoras, que dice: el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos. Aquí observamos un triángulo rectángulo, es un cateto. Acá tenemos el otro cateto y el lado más grande se llama hipotenusa, y el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Por acá también tenemos un triángulo rectángulo, ahora ya representado con letras. Aquí tenemos C, que es la hipotenusa, A, que es un cateto, y B, que es el otro cateto. ¿Cómo salen estas letras? Vamos a colocarle aquí A, B y el ángulo recto de 90 grados, C. Entonces, el lado que está frente al ángulo también toma el nombre de C minúscula. Acá tengo el ángulo A, por lo tanto acá el cateto se llama también A minúscula. Y por acá tengo el ángulo B, entonces su lado también se llama B minúscula. Y aquí tenemos el teorema de Pitágoras, que dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. También la podemos escribir de la siguiente manera: C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Y tenemos aquí el teorema de Pitágoras. Para hallar también los catetos se descomponen aquí también dos fórmulas. Para hallar el cateto A cuadrado sería C cuadrado menos B cuadrado. Y para hallar el cateto B, B cuadrado, C cuadrado menos A cuadrado. Y aquí tenemos otras fórmulas del teorema de Pitágoras, pero para hallar los catetos. Tenemos acá, observa cómo se comprueba sin dibujar si un triángulo cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros respectivamente, es rectángulo o no. Si es rectángulo, la hipotenusa debe ser el lado mayor 5 centímetros y se debe cumplir con el teorema de Pitágoras. Entonces comprobamos. Aquí tenemos A, que vendría a ser el un cateto, el un lado, 4 centímetros. B, le he colocado 3 centímetros. Y la hipotenusa siempre es el lado más grande, que C igual 5 centímetros. Aquí tenemos la fórmula del teorema de Pitágoras, que es igual, C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado, donde reemplazamos C es igual a 5, elevamos al cuadrado, y esto es igual a cuadrado, que vale 4 al cuadrado, más B, que vale 3, también lo elevo al cuadrado. 5 al cuadrado es igual a 25, y esto es igual a 4 al cuadrado 16, más 3 al cuadrado 9. 9 más 16 me da 25, es igual a 25. Como son iguales, entonces se cumple el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos cuadrados de los catetos. Las razones trigonométricas son seno, que se simboliza con sin, coseno con cos y tangente con tan. Dado un triángulo rectángulo, se define sus razones trigonométricas respecto de uno de sus ángulos alfa como: seno de alfa es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. En letra sería A sobre C. Aquí tenemos cateto puesto, siempre es el que está frente al ángulo que vamos a sacar las funciones trigonométricas. Entonces aquí tengo el ángulo alfa, y el lado que está frente a este ángulo se llama cateto opuesto. El otro lado toma el nombre de cateto adyacente según el ángulo alfa. Por lo tanto, la hipotenusa es el lado más grande.
si estuviéramos relacionando o si fuéramos a calcular las funciones trigonométricas del ángulo B, en este caso acá, entonces pasaría este lado B a ser el cateto opuesto y el lado A pasaría a ser el cateto adyacente y la hipotenusa sería la misma, C, ya que la hipotenusa no cambia, solamente cambian de nombre cuando se vaya a calcular las funciones trigonométricas del ángulo, ya sea del ángulo A o alfa en este caso, o el ángulo B. Entonces recuerden que seno, coseno y tangente son las funciones trigonométricas y tenemos aquí la definición de cada uno de ellas. Pasamos. 2. Ponte a prueba. Resuelve en una hoja los siguientes ejercicios. 2 aviones salen del mismo aeropuerto. Uno se dirige hacia el norte y el otro al oriente. Cuando están a 1580 kilómetros de distancia uno del otro, uno de ellos ha recorrido 800 kilómetros. ¿Qué distancia ha recorrido el otro avión? Bien, vamos a resolver el problema. Aquí tenemos ya el plano cartesiano. Podemos observar, tenemos un avión que se va al norte, el otro avión que se va al este y el que se iba al norte. Para acá es el sur y para acá es el oeste. Bien, entonces aquí tenemos ya graficado de los dos aviones que el uno se va al norte y el otro se va al este. Vamos a leer nuevamente el problema. Dice, 2 aviones salen del mismo aeropuerto, uno se dirige al norte y el otro al oriente, que viene a ser el este, cuando están a 1500 kilómetros de distancia. Entonces esto de aquí, la hipotenusa, sería 1580 kilómetros de distancia entre los dos. Uno de ellos ha recorrido 800 kilómetros. Colocamos acá 800 kilómetros y nos pide qué distancia ha recorrido el otro avión. Entonces aquí tengo B igual incógnita. Bien, entonces vamos a colocarle aquí esta letra sería aquí, le voy a colocar la A, acá es B y aquí sería C en este caso. Por eso acá tengo C, hipotenusa, B y A. Bien, entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para hallar el lado B o el cateto B. Tengo aquí C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Bien, entonces, ¿de dónde nos sale esta fórmula? Acá tenemos B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado, que nos sirve para hallar el cateto B. Aquí le saco la raíz cuadrada de B cuadrado y también del otro lado. Entonces aquí B cuadrado con la raíz se anula y me queda que B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Esta fórmula es la que colocamos acá. Entonces B sola es igual C cuadrado, que vale 1580 elevado al cuadrado. Los kilómetros por este momento no los coloco, menos A cuadrado, que es 800 elevado al cuadrado, también son kilómetros aquí, pero los omito por este momento un rato. Luego sería 1580 al cuadrado, que me da 2.496.400 menos 640.000, que es 800 elevado al cuadrado. Haciendo la diferencia de estas dos cantidades me queda 1.856.400. Luego sacando la raíz cuadrada de esto me queda 1362,52 kilómetros. Vamos a comprobar en la calculadora. Bien, aquí tengo ya la calculadora. Vamos a hacer la raíz cuadrada de 1580 elevado al cuadrado menos 800 elevado al cuadrado. Presionamos igual y me da 1362.49, pero como después del 9 está el 7, por lo tanto este 7 hace subir al inmediato superior a este 9, se convierte en 10 y llevo 1 y pasa acá el 4 a convertirse en 5, por eso me queda
1362,50 kilómetros. Entonces hemos comprobado que está correcto. Pasamos al siguiente problema. Si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, la vista hacia el extremo superior del mismo recorre un total de 130 metros. ¿Cuál es la altura total del cohete? Bien, vamos a resolverlo. Tenemos aquí la gráfica. Nos dice si nos situamos a 120 metros de distancia del cohete. Entonces estamos situados por esta parte que le voy a colocar A, B y C. Entonces estamos colocados por aquí a 120 metros de distancia de un cohete. La vista hacia el extremo superior del mismo recorre un total de 130 metros, que sería la hipotenusa. Entonces esto mide 130 metros y nos dice cuál es la altura del cohete. Tenemos que hallar la altura, en este caso viene a ser A, no conocemos, C, que es la hipotenusa, 130 metros, y el cateto B, que vale 120 metros. Vamos a calcular entonces A. Tenemos el teorema de Pitágoras: C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Bien, asimismo utilizamos la fórmula A igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado, que sería aquí C es la hipotenusa al cuadrado menos el valor del cateto al cuadrado, o sea, del cateto que se conoce en este caso 120 metros. Vamos a reemplazar los datos y tenemos que A es igual a 130 metros al cuadrado, que es el valor de la hipotenusa, C cuadrado, menos B cuadrado, que vale 120 metros elevado al cuadrado. 130 metros al cuadrado nos queda 16.900 menos 120 al cuadrado, que es 14.400 metros cuadrados. Realizando la diferencia nos queda 2.500 metros cuadrados. A igual a la raíz cuadrada de 2.500 metros cuadrados. Sacando la raíz cuadrada tenemos que nos da 50 metros, que es la solución que nos pide cuál es la altura total del cohete. Entonces el cohete tiene una altura de 50 metros. Tenemos el siguiente problema: hallar el valor de la hipotenusa y las razones trigonométricas del ángulo alfa. Tenemos aquí un triángulo rectángulo, aquí tenemos el ángulo alfa, tenemos la hipotenusa que desconocemos, tenemos el cateto A, que es igual a 6 unidades, el cateto B, que vale 14 unidades, y por acá tenemos el teorema de Pitágoras. Vamos a colocarles las letras A, B y C. Estas letras en la mayoría de libros lo utilizan, pero no es que sea necesariamente A, B y C. Puede ser P, Q, R, X, Y, Z, cualquier letra del alfabeto. No hay problema, pero en la mayoría utilizamos siempre A, B y C. Pero como les digo, no es obligatorio colocar estas letras. Pueden ser cualquier otras letras. Bien, entonces vamos a calcular la hipotenusa. Tenemos el teorema de Pitágoras y con esta fórmula calculamos. Asimismo, tenemos acá C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado B cuadrado. Nos sale de aquí mismo, sacando la raíz cuadrada de ambos, se anula y me queda C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, que tenemos acá la fórmula. Bien, reemplazamos los datos. Tenemos A, que vale 6 unidades, le elevo al cuadrado, más B, que vale 14 unidades, también le elevo al cuadrado. C es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, 36 unidades al cuadrado, más 196 unidades al cuadrado. Sumando esto nos queda 196 más 36, 232 unidades cuadradas. Me quedaría 4 por 58 unidades cuadradas. No he sacado directamente en la calculadora el valor para poder después sacar las razones trigonométricas que sean más exactas. ¿De dónde me sale 4,58? Voy a explicarles esto. Puedo descomponer el 232 en sus factores primos. La mitad de 232 es 116. La mitad es 58. La mitad de 58 es 29. 29 A va de 29, 1.
Entonces aquí me va a salir 2 por 2, 4 y por 2, 8. 8 por 29 me da 232. Pero no me sirve estos dos números, por cuanto aquí yo tengo que descomponer en dos números este 232, dos números que multiplicados me den 232, pero que uno de ellos sea cuadrado perfecto para poder extraer la raíz cuadrada y poder simplificar esta cantidad. Por lo tanto, entonces aquí solamente voy a utilizar 2 por 2, 4 y 29 por 2, 58. Entonces aquí está 4 por 58. Hemos colocado allí y la raíz de 4 que es 2 y me queda indicada la raíz de 58. Y tengo aquí esto ya que es la hipotenusa. Luego para calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa procedemos de la siguiente manera. Tengo aquí el seno de alfa que es igual a cateto puesto sobre la hipotenusa que viene a ser A sobre C, cateto puesto sobre la hipotenusa, ya que vamos a calcular las funciones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces, por lo tanto, el lado que está frente al ángulo es el cateto opuesto y el otro se llama cateto adyacente y el lado más grande se llama hipotenusa. Repito, seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, sería A sobre C. El coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre C, y la tangente que es cateto opuesto sobre adyacente, A sobre B. Vamos entonces a continuar para hallar el seno. A que vale 6 unidades y C que es igual a 2 por la raíz de 58. Voy a colocar aquí ya que C es igual a 2 por la raíz de 58. Entonces acá tengo ya, aquí puedo sacar la mitad 1, la mitad 3, U con U se anulan y me queda 3 sobre raíz de 58. Pero aquí me queda en el denominador un radical y en matemática no podemos dejar radicales en el denominador, por lo tanto tengo que racionalizar y el resultado me queda 3 raíz de 58 sobre 58. ¿Por qué me sale esto? Lo voy a hacer acá. Lo explico. 3 sobre la raíz de 58. Esto es igual. Tengo que racionalizar y para ello multiplico el denominador por el mismo radical y también al numerador por el mismo radical. Y esto me da igual a 3 por la raíz de 58. Aquí me queda raíz de 58 elevado al cuadrado. Y esto es igual a 3 por la raíz de 58 sobre 58. Ya que el radical con el 2 se simplifican. Y esto es lo que tengo aquí racionalizado. Y he sacado ya aquí el seno. Vamos con el coseno. Coseno es igual a cateto adyacente que es B sobre la hipotenusa que es 2 raíz de 58. Aquí también puedo sacar la mitad 1, la mitad 7, unidades con unidades se anula y me queda 7 sobre la raíz de 58. Asimismo tengo que racionalizar y el resultado me quedaría 7 raíz de 58 sobre 58. Aquí cambiarían ustedes solamente el 7 y les va a quedar este valor, 7 raíz de 58 sobre 58. Y por último sacamos la tangente que es igual a cateto opuesto sobre el adyacente A sobre B, A que vale 6 unidades y B que vale 14 unidades. U con U se anula, la mitad de 6, 3 y la mitad de 14, 7, que me quedaría 3 séptimos que viene a ser la tangente. Y de esta manera he hallado las funciones trigonométricas del ángulo alfa. Vamos con el siguiente problema. Reflexione y escribe en una hoja qué partes de un triángulo rectángulo hay que conocer para resolverlo. Un triángulo está resuelto cuando se conocen sus 6 elementos, los 3 lados y los 3 ángulos. Por lo tanto, cualquier triángulo, entre ellos incluido el triángulo rectángulo, puede resolver si se conocen al menos 3 de sus elementos, siendo al menos uno de ellos un lado. Entonces recuerden que en un triángulo rectángulo
se debe conocer sus 6 elementos, que son 3 lados que están aquí y también sus 3 ángulos. Y nuevamente repito que para poder resolver un triángulo rectángulo se deben conocer por lo menos 3 de sus elementos, siendo al menos uno de ellos un lado. Estos son los requisitos obligatorios para poder resolver un triángulo rectángulo. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se puede resolver un triángulo rectángulo conociendo solo 2 ángulos? ¿Por qué? No se puede, porque las condiciones es que se debe conocer por lo menos un lado. Ya lo decíamos acá arriba en la primera pregunta, que los requisitos son 3 de sus elementos, siendo al menos uno de ellos un lado. Entonces no se puede resolver un triángulo rectángulo solamente conociendo 2 ángulos. Imposible. Pasamos. ¿Cuál es la utilidad del teorema de Pitágoras en la actualidad? El teorema de Pitágoras se usa con frecuencia en la arquitectura, carpintería u otros proyectos de construcción. El teorema de Pitágoras es útil para la navegación bidimensional. Se lo usa para encontrar la distancia más corta por donde navegar las embarcaciones. En la topografía se lo usa para describir y representar en un plano la superficie o el relieve de terrenos. El teorema de Pitágoras se usa también para calcular la inclinación de las laderas de colinas o montañas. Estas son algunas de las utilidades que en la actualidad, pero existen muchas más, solamente les he dejado algunas de ellas, pero ustedes pueden colocar sus propias conclusiones. Bien, y de esta manera hemos terminado de revisar la semana 1 del proyecto número 4, las actividades de matemática para el subnivel superior, octavo, noveno y 10º años de educación general básica. Si les gustó el video, ayúdenme con un like, así como también pueden suscribirse a mi canal para que estén atentos a mis nuevas publicaciones. No se olviden también de compartir este video con sus amigos y compañeros de colegio. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chao, chao.